revelado el sagrado viaje de Enoc, el profeta que cumplió el divino plan de Dios en 3 días. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la tierra se encontraba oscurecida por la iniquidad y el clamor de los corazones humanos se perdía entre sombras. En medio de esta decadencia, Enoc, conocido como el que caminó con Dios, presentó una luz brillante en un mundo sumido en la corrupción y el pecado. Su corazón ardía al observar el sufrimiento de su pueblo envuelto en la oscuridad. El eco de los días pasados resonaba en su mente, recordándole la creación y la caída de Adán, su antepasado, que trajo la muerte a la humanidad. Enoc sentía un profundo llamado divino que lo urgía a un viaje sagrado. Así, al amanecer del primer día, dejó atrás las ciudades de maldad y se dirigió a las imponentes montañas de Ararat. Desde su altura, contempló el panorama sombrío. Hombres y mujeres atrapados en un ciclo de desesperanza. Clamó al Señor ardientemente. «Oh Señor, escucha mi clamor. ¿Qué puedo hacer para evitar tu ira sobre esta nación perdido en la iniquidad?» El viento le trajo un susurro de respuesta, pero no fue fácil. Los días de juicio se estaban acercando. El segundo día, Enoc fue llevado en visión hacia el cielo, un lugar lleno de luz donde ángeles resplandecientes danzaban en adoración. En esa experiencia celestial, comprendió los secretos del cosmos y el propósito de Dios para la humanidad. Un ángel, con voz semejante a un trueno, le anunció su misión. «Enoc, ve y proclama a los hijos de los hombres que el juicio de Dios se acerca, pero que aún hay tiempo para el arrepentimiento». En su corazón se desató un rayo de urgencia, como el eco de Judas 1:14-15 resonando en su ser. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. En el tercer día, Enoc fue privilegiado al enfrentarse con el Altísimo. La atmósfera estaba cargada de una paz indescriptible, y en ese momento sagrado, sintió la plenitud de su llamado. Dios le reveló que su vida debería ser un faro en la oscuridad. Anuncia a la humanidad que hay un camino de regreso, que mi institución de la fe y la gracia están a su disposición. Con el corazón rebosante de determinación y un mensaje de esperanza, regresó a su hogar. Mientras se preparaba para confrontar a su pueblo, una pregunta desbordaba su espíritu. ¿Podrían escuchar la voz de Dios después de tanto tiempo en la oscuridad? Los días se sucedieron, y con cada amanecer, Enoc sentía el peso de la esperanza y la angustia. Con el viento soplando a su espalda, y el llamado resonando en su alma, se dirigió hacia su pueblo, listo para compartir su mensaje, consciente de que, a pesar de las tinieblas, el Dios de promesas aún estaba dispuesto a sanar y restaurar. La historia de Enoc apenas comenzaba, y el eco de su fe podía cambiar el rumbo de la humanidad. Enoc, con el rostro enrojecido por el ardor de la batalla interna, se detuvo en la entrada del poblado. Al observar a los hombres y mujeres, que una vez compartieron su fe, un profundo remordimiento se adueñó de su corazón. ¿Serán capaces de escuchar la verdad?, se preguntó. Con el eco de las advertencias celestiales resonando en su mente, sintió que el peso de la misión era casi insoportable. Sin embargo, el fuego del Espíritu lo impulsó hacia adelante, cual lanza de luz en la penumbra. El aire estaba impregnado de un silencio pesado cuando Enoc comenzó su proclamación. Su voz, aunque firme, temblaba levemente. «Oh, hijos de Adán, escuchad mi clamor, porque el juicio del Señor se aproxima. He caminado con Dios, y hoy os traigo un mensaje de esperanza. El Altísimo desea que volváis a Él, antes que la ira descienda sobre la tierra». Los rostros, endurecidos por el sufrimiento y la desesperanza, comenzaron a volverse hacia él, sorprendidos por la súbita aparición de la luz de sus palabras. Sin embargo, Enoc no se desvió. «Hay un camino de redención disponible para vosotros, si os arrepentís de vuestros malos caminos. Mirad, el tiempo se ha cumplido, y el reloj de la gracia está a punto de sonar», advirtió.
mientras el viento acariciaba su cabello como si el mismo Dios lo respaldara. Con cada palabra que salía de su boca, se sentía cada vez más en sintonía con el cielo. Las promesas de Dios reverberaban en su ser, y él conocía la verdad. El camino al arrepentimiento no era solo un mensaje, sino un pacto divino que su pueblo necesitaba desesperadamente. Mientras hablaba, algunas lágrimas brotaron de sus ojos, testigos del amor que su Creador todavía sentía por su pueblo. Pero en medio de esta proclamación divina, la incredulidad comenzó a surgir entre la multitud. Algunos comenzaron a murmurar: ¿Quién es este hombre? ¿Puede salvarnos de nuestros venenos? ¿Acaso no es el mismo que ha caminado entre nosotros, pero nunca se ha apartado de esta maldad antes? La murmuración se tornó en risas burlonas, y el corazón de Enoc se heló ante el desprecio. Pensáis en mí como un extraño. Pero os digo que soy un espejo de vuestras propias almas. Soy el reflejo del deseo de Dios por salvar a cada uno de vosotros. No ignoréis la voz que clama en el desierto, pues una gran tormenta se avecina, exclamó, con la voz resonando como el trueno que anunciaba la lluvia. Mientras las sombras de la noche comenzaban a caer, Enoc sintió que la desesperanza acechaba de nuevo. Se refugió en la oración, subiendo a las colinas para buscar claridad en su fervor. Señor, danos un corazón sabio y abierto. Si tu lámpara brilla, que pueda iluminar hasta el rincón más oscuro, suplicó, dejando caer su angustia ante el Altísimo. Esa noche, mientras los cielos parecían cerrarse sobre su cabeza, un resplandor repentino lo iluminó. Las palabras de Dios penetraron su temor, revelando más de su plan. Enoc, no solo hables, sino actúa. Serás el guardián de un nuevo pacto que prepararé. Habrá personas que oirán tu voz, y sus corazones serán restaurados. El inminente juicio traerá revelación de mi gloria y gracia. Esta declaración selló su corazón con renovada fuerza. La visión de un pueblo redimido brotó en su mente, un remanente de fe que no cejaría. Sin embargo, la pregunta seguía retumbando en su ser. ¿Era suficiente su testimonio para cambiar el destino de su pueblo? El cielo se tornó en un lienzo de promesas, y la oscuridad aún no había alcanzado a la luz. Así, en el amanecer del nuevo día, Enoc se preparó para continuar su misión, sabiendo que el tiempo para el arrepentimiento sería corto. A medida que se dirigía nuevamente hacia el pueblo, el corazón del profeta ardía con fuego, con la certeza de que las verdades divinas estaban a punto de cambiar el rumbo de historias que aún no habían sido escritas. El plan de Dios se entrelazaba en el tejido de su existencia, aguardando el momento perfecto para ser revelado. Al despuntar el nuevo día, los primeros rayos del sol se filtraron entre las nubes, iluminando el rostro de Enoc mientras descendía por la colina hacia el poblado. El aire fresco parecía vibrar con la expectación del pueblo, como si la creación misma aguardara la revelación que estaba por venir. Con cada paso, el peso de su misión se intensificaba, pero también lo hacía su convicción de que la voz de Dios sonaría a través de sus labios. Al llegar a la plaza del pueblo, Enoc sintió la murmuración de la multitud que ya se había congregado, un mar de miradas escépticas y rostros endurecidos por la rutina del pecado. Sin titubear, se plantó firme en el centro, donde el eco de su voz podría alcanzar a todos. «Oh vosotros, pueblo de la tierra, obedeced, escuchad el mensaje que viene de lo alto. No soy un profeta de calamidades, sino un vehículo de la gracia de Dios que os llama de vuelta a casa». Los murmullos se intensificaron, como el rugido de un viento implacable. ¿Qué podría entregarnos un hombre que ha caminado con nuestros mismos pies?, pensaba la gente entre sí. Soy un espejo de vuestra realidad. He visto vuestros quebrantos. He conocido el sufrimiento que causa la desobediencia. Continuó Enoc, su voz resonando con la firmeza de los antiguos profetas. Las lágrimas de Dios caen por cada uno de vosotros, y el juicio que está por venir no es para desolar, sino para purificar. En ese momento, una figura conocida se adelantó de entre la multitud. Era Matusalén, el abuelo de Enoc, anciano en años pero fuerte en espíritu. Su mirada era de compasión y tristeza. «Hijo, recuerda que la ira de Dios es como un fuego que purifica, pero su amor es el agua que sana. No desesperes, pues hay esperanza aún». Las palabras de su abuelo infundieron valor a Enoc. Con renovado fervor alzó su voz.
El tiempo de la purificación es próximo. Aquellos que se arrepientan serán conducidos a las aguas de la vida. Los que se alejen serán llevados donde la oscuridad reina. Escuchad, oh habitantes de la tierra. El Señor no desea la muerte del impío, sino que se vuelva de sus caminos y viva. Algunas personas comenzaron a sentirse conmovidas, sus corazones latiendo al ritmo de la verdad. Enoc vio en sus ojos atisbos de esperanza y anhelo, pero también había quienes rehusaban escuchar. El viento se convirtió en un susurro que resonaba entre los árboles. La atmósfera se tornó palpable, como si el mismo cielo contemplara la interacción. Los días han sido contados, e incluso ahora el cielo se abre sobre nosotros, proclamó Enoc, con su corazón palpitando por el poder del Espíritu. Sed conscientes de la gloria que está por ser revelada. Un nuevo pacto será establecido en la tierra, un pacto de redención y vida abundante. Oh pueblo, ¿estáis dispuestos a recibirlo? Mientras las palabras de Enoc se perdían en el aire, señales comenzaron a manifestarse. Una nube oscura se formó en el horizonte, y el viento trajo consigo un murmullo, como si la naturaleza respondiera a la proclamación del profeta. Las olas de murmullos se convirtieron en un clamor. Enoc sintió un estremecimiento sacudir su ser. Se dio cuenta de que los cielos estaban más cerca de lo que pensaba, y que el tiempo de la decisión estaba a la puerta. De repente, una voz resonó desde lo alto. Este es el tiempo, Enoc, el tiempo de mi revelación. Levanta tu voz y prepárate, pues dentro de 3 días se manifestará mi gloria, como nunca antes la habéis visto. El corazón de Enoc se llenó de reverencia al escuchar la inminente promesa de Dios. El pueblo, asombrado, contuvo el aliento. ¿Qué transformación estaba por ocurrir en 3 días? Las mentes empezaron a entrever lo sobrenatural. El plan divino de salvación se acercaba, y el tiempo de la revelación de la gloria de Dios estaba entrelazándose con cada latido. Así, mientras Enoc miraba a las caras llenas de esperanzas y temores, los cielos se abrieron en un silencio cargado de expectativa, y el destino de su pueblo pendía de un hilo, esperanzador e incierto al mismo tiempo. La historia aún no estaba escrita, y el siguiente paso dependía del corazón de cada uno frente a la voz de Dios. El día se desvanecía en el horizonte, mientras las sombras se alargaban, y el pueblo se dispersaba lentamente, sumido en la vacilante esperanza que había encendido Enoc. Las voces de la multitud resonaban en su mente, y su espíritu anhelaba una confirmación. Se retiró a un lugar apartado, donde la brisa fresca acariciaba su rostro, y allí, con los ojos cerrados, buscó la dirección del Altísimo. «Señor», clamó Enoc, «Padre de la eternidad, dame la fuerza para transmitir tu mensaje. Tu pueblo está al borde de la perdición y anhela redención». Un profundo silencio le respondió, pero en su interior sentía la vibración de una verdad inquebrantable. Dios estaba con él. De pronto, recordó las palabras escritas en los libros antiguos, que hablaban de la promesa de un nuevo pacto, un pacto que traería vida en abundancia. Pasaron las horas, y la noche se adhirió a la tierra como un manto de estrellas. Enoc sintió una presencia sobre él, un peso divino que lo llenó de poder. Entonces, las visiones comenzaron a fluir como corrientes de agua cristalina. Vio una luz deslumbrante que provenía de lo alto, un plano celestial donde las puertas del cielo se abrían para recibir a los que se habían dispuesto a seguir el camino de la justicia. Escuchó el eco de risas y alabanzas, y comprendió que la gloria de Dios no era solo un destello distante, sino una realidad tangible que anhelaba ofrecer a su pueblo. «Este es el camino», murmuró para sí mismo. «El camino por el cual debemos transitar». Tan pronto como Enoc dio un paso adelante, un destello de luz y sabiduría iluminó su ser. La promesa de 3 días resonaba en su corazón. «Dentro de 3 días, oh pueblo, se os ofrecerá el más grande regalo, el don de la redención mismo». A la mañana siguiente, Enoc volvió al lugar donde había proclamado su mensaje. Se plantó firmemente, su mirada fija en cada hombre y mujer que se había congregado. «Oh, vosotros de dura cerviz, mirad las señales que Dios os envía. Yom Tov, un día de vida, se acerca a vosotros, donde el alba luminosa de su amor descenderá y renovará vuestros corazones. La obra del Creador será revelada, y en ella, un camino de esperanza se abrirá ante los que están dispuestos a recibir». Algunas almas se estremecieron,
y sus corazones comenzaron a arder con la verdad. Pero otros, con rostros de desdén, se burlaron. ¿Cómo se atreve este hombre a hablar en nombre de lo alto?, decían entre sí. Entonces, Enoc, con voz clara y resonante, les advirtió: la gloria de Dios puede manifestarse de maneras que no podrían imaginarse. Un día, estaréis ante la elección de seguir al camino de la luz, o quedaros en la oscuridad eterna. ¿Qué elegiréis? La multitud comenzó a disperse con murmullos de inquietud, pero Enoc no se detuvo. ¿Acaso no percibís que el cielo mismo está en sintonía con lo que está por venir? 3 días son suficientes para que el Creador transforme vidas. Escuchad la voz que llama a la justicia. En lo profundo de su ser, Enoc sintió el rugido del cielo como un trueno lejano, presionando sobre él. Dentro de 3 días habrá milagro, susurró al viento. Un pacto renovado que no solo cambiará a los que creen en él, sino que transformará a la nación. El tiempo de la salvación ha llegado, aunque aún no lo entendáis. Y así, mientras el eco de sus palabras retumbaba en los corazones, Enoc levantó su mirada al cielo. La nube oscura ahora sobre él palpaba la atmósfera. Una chispa de divino conocimiento cruzó por su mente. Oh Israel, ¿no sabéis el asunto que el Señor ha comenzado a obrar? En 3 días, el destino de muchos será sellado, y el ciclo de redención poco a poco desvelará la esencia de su amor. Las noches se tornaron intensas mientras el pueblo se preparaba. Una mezcla de expectación y dudas reinaba en el ambiente. Enoc sabía en su interior que el tiempo de la revelación estaba cercano. Ellos, su pueblo, estaban a punto de experimentar una ruptura con el tiempo, y el universo aguardaba el cumplimiento de la promesa. La historia del Redentor aún no había terminado, y el cielo esperaba el clamor del alma fiel. Así, con corazones temerosos pero esperanzados, Enoc se sumió en la búsqueda de respuestas, mientras la realidad de un nuevo amanecer se acercaba. Sin embargo, una sombra oscura acechaba en las mentes de los incrédulos, y el cumplimiento del plan divino estaba atado a la fe del corazón humano. ¿Cuál sería la respuesta de su pueblo frente a este surgimiento de gloria? Mientras el sol comenzaba a elevarse en el tercer día, una atmósfera de expectación cubría la tierra como un delicado velo. La multitud, que antes había estado dividida entre la fe y la duda, ahora se reunió en el mismo lugar donde Enoc había proclamado la promesa. Algunos corazones temblaban, mientras que otros latían con esperanza renovada. Enoc, alzando su mirada al cielo, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que este momento era crucial. La manifestación del poder divino estaba a un paso. «Benditos sean los que vienen en nombre del Señor», exclamó, su voz resonando con una claridad que resonaba en los corazones. Hoy se manifestará la promesa dada a nuestros antepasados. Hoy, el Creador mostrará su gloria, y revelará la salvación para aquellos que la buscan. Mientras sus palabras flotaban en el aire, el pueblo guardó silencio. El viento susurraba entre ellos, trayendo consigo destellos de luz que danzaban sobre las caras ansiosas. De repente, el cielo se oscureció brevemente, como si la creación misma contenía la respiración. Enoc sintió un estremecimiento recorrer su ser. La presencia de Dios se hacía palpable. A lo lejos se escuchó un sonido, como un retumbar de truenos en la montaña. «He aquí. La voz del Altísimo se acerca. Preparaos, oh nación, por el milagro que está por venir». En su pecho, una llama de fe crecía más intensa, y sin darse cuenta, se encontró destinado a ser el portavoz de un mensaje trascendental. A medida que el pueblo se agolpaba, Enoc cerró sus ojos brevemente, evocando los recuerdos de lo que había visto en sus visiones. La luz brillante que había visto al principio se materializaba ahora, y un destello de esperanza iluminó su rostro. Al abrir sus ojos, vio un grupo de hombres y mujeres que se acercaban desde la distancia, sus rostros alzados en admiración. Y Enoc comprendió que aquel era el momento en que el cielo y la tierra se cruzarían. «¡Míralo, el ungido de Jehová!», gritó uno entre la multitud. «El que viene a traernos libertad y esperanza». «Sí, el tiempo ha llegado», exclamó Enoc, señalando al grupo. Sus corazones latían en un mismo compás, resonando en el eco de la afirmación de la promesa divina. La multitud se desbordó en júbilo, y algunos comenzaban a aclamar: «¡Salvación! ¡Salvación!». Sin embargo,
Entre ellos, había quienes murmuraban y se resistían. ¿Quiénes son estos? ¿Acaso no son simples hombres como nosotros? Replicaron algunos de los escépticos. Enoc, viendo su incredulidad, se sintió impulsado por el Espíritu a dirigirse a ellos, a los que todavía no podían ver la mano de Dios en su vida. Oh, vosotros de poca fe. ¿Acaso no recordáis las palabras de los profetas? He aquí, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. La voz de Enoc se elevó con fervor, resonando en los corazones dudosos, abriendo un resquicio de entendimiento. En ese instante, una nube espesa comenzó a cubrir la zona donde estaban reunidos. Era una señal inconfundible de que el cielo descendía para tocar lo terrenal. La multitud jadeó mientras la luz brillaba desde el centro de la nube. Y Enoc, con su corazón lleno de asombro, supo que la intervención divina estaba a punto de revelarse en toda su gloria. Pueblo de Dios, este es el día que el Señor ha hecho. Regocijaos y alegraos en él, porque su promesa se ha cumplido. Dentro de poco, veréis la obra milagrosa que transformará vuestros corazones y naciones. No solo será un regalo de redención, sino un pacto eterno que cambiará la historia para siempre. Mientras Enoc hablaba con ardor, el cielo se abrió, y una voz poderosa resonó desde lo alto. Hoy se os ofrece el don de la salvación. Pero, oh pueblo, solo aquellos que se humillen y clamen a mí con fe verán mi gloria. Enoc sintió que un nuevo nivel de entendimiento se desplegaba ante él, y comprendió que su misión no solo era la de anunciar, era también la de preparar a los corazones para el sacrificio que estaba por venir. El plan de redención estaba en marcha, y aunque el pueblo aún no lo sabía, el cumplimiento de la promesa de Dios estaba más cerca de lo que jamás habían imaginado. Con su espíritu iluminado por la certeza de lo divino, Enoc proclamó: Así dice el Señor, en 3 días veréis la transformación. No temáis, sino que abrid vuestros corazones al camino de la justicia. La próxima revelación no está lejana. En este instante, el plan soberano de Dios se desvela ante vosotros, y el pacto eterno tomará forma en medio de nosotros. ¿Estáis dispuestos a recibirlo? Y así, mientras la multitud contenía la respiración, un nuevo misterio comenzaba a desnudarse. El cielo aguardaba la respuesta que sellaría un viaje sagrado a través del tiempo. Mientras la multitud se hallaba en un tenso silencio, el peso de las palabras de Enoc reverberaba en sus corazones. Aquella atmósfera cargada de expectativa era como un terreno fértil que aguardaba la lluvia del cielo. Algunos de los presentes levantaron sus manos, desbordados por el fervor, mientras otros continuaban en su incredulidad, escudriñando la escena en busca de respuestas. Enoc se sintió llamado a dar un paso atrás y observar los rostros de la multitud. Y en esa inspección profunda, reconoció la lucha interna de cada uno. La batalla entre la fe y la duda. Una voz entre la muchedumbre se alzó, desgarrando el silencio. ¿Por qué deberíamos confiar en las palabras de un hombre? ¿Qué señales nos han sido dadas?, cuestionó un anciano con voz temblorosa, sus ojos llenos de inseguridad. El profeta, sintiendo compasión, acercó su mano al corazón, y dijo: «Oh, generación incrédula, ¿acaso no fue escrito: el justo por la fe vivirá?» Habacuc 2:4. Y mientras pronunció esas palabras, las nubes comenzaron a moverse de forma siniestra, como si el mismo cielo respondiera a la proclamación de Enoc. De repente, un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando el rostro de Enoc. La voz del Altísimo resonó de nuevo: «Hoy os daré un signo. Esta nube que cubre la tierra es el velo de lo sagrado. Nos aproximamos a un momento crucial, un momento que transformará la existencia misma». La multitud retrocedió en asombro. Unos cayeron de rodillas, mientras otros levantaron sus ojos al cielo, buscando la manifestación esperada. Enoc, sintiendo el poder del Espíritu Santo en cada rincón de su ser, declaró: «El tiempo ha llegado. La gloria del Señor se revelará entre nosotros. No solo hoy os será ofrecida la redención, sino un nuevo comienzo, un pacto eterno que sostendrá nuestra fe». Mientras estas palabras se deslizaban de sus labios, un murmullo se extendió en la multitud. Los esperanzados abrazaron el mensaje, mientras los escépticos parecían cada vez más perturbados. ¿Qué pacto? ¿Qué redención?
preguntó uno de ellos con voz descorazonada. Enoc, mirando a los incrédulos con compasión, respondió: El pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob se renueva hoy. En el tercer día, la salvación será una manifestación tangible. El camino de la justicia se abrirá, y aquel que promete nunca os fallará. Las nubes comenzaron a disiparse como si un viento feroz soplaba entre ellas, revelando un sendero luminoso, que parecía dirigirse directamente hacia la multitud. Mirad, la senda se prepara. Abrid vuestros corazones, pues la respuesta se acerca. Llevaréis la luz de la verdad en vuestros corazones. Mientras Enoc hablaba, una figura emergió de la resplandeciente luz. Era un ser de majestuosidad indescriptible. Los que escudriñaban con temor fueron tocados por un poder inigualable. La multitud, que antes estaba dividida, ahora unida en expectativa, esperaba la revelación que cambiaría sus vidas. Y aunque Enoc sabía que debía preparar a su pueblo para lo que vendría, sentía la urgencia de recordarles que la verdadera transformación comienza con un corazón arrepentido. «Pueblo mío», clamó, «ya no caminéis en la oscuridad y la incredulidad, pues el Señor ha elegido este día para abrir vuestros ojos y romper las cadenas que os atan». Y en ese momento sacro, una voz profunda y resonante se oyó de nuevo desde el cielo. «La salvación ha llegado, pero solo aquellos que clamen a mí con corazón sincero verán mi gloria». El suspenso llenó el aire mientras los corazones latían al unísono. Enoc, sintiendo que un nuevo misterio se desplegaba, supo que lo que había sido anunciado apenas era un atisbo de la grandeza del propósito divino. El pueblo se encontraba al borde de un nuevo amanecer, donde la promesa de Dios no solo se revelaría a ellos, sino a todas las naciones, comenzando con su propio corazón. Era solo el principio. El esplendor del tercer día estaba por venir. Y Enoc afirmaba en su alma que había más en juego de lo que podían imaginar. Con fe renovada proclamó: «El plan soberano de Dios se está revelando. ¿Estáis listos para recibir la transformación? La verdad bruñida de los siglos se encuentra a la puerta de vuestro ser, y el viaje sagrado recién comienza». Mientras la multitud permanecía expectante y sus corazones palpitaban como uno solo, Enoc, con el semblante radiante de divinidad, levantó su voz una vez más. «Atended, casa de Israel, el tiempo ha llegado. No solo es el amanecer de un nuevo día, sino el cumplimiento de la promesa larga y esperada. Hoy, el cielo se abre sobre vosotros, y la gloria de Dios desciende». Las nubes que habían sido un velo en el firmamento, ahora se desvanecían, dejando al descubierto un esplendor que los ojos mortales apenas podían soportar. La multitud comenzó a murmurar entre sí, incapaces de comprender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Es este el tiempo de nuestro rescate? ¿Viene Él a liberarnos de nuestras cadenas? Susurraban con anhelo. Se sintió un fuerte viento, como un aliento divino que recorría la faz de la tierra, trayendo consigo el aroma de la esperanza. Enoc, con su mirada fija en el horizonte, declaró: «Así como a los profetas que me precedieron, a través de mí el Señor les ha hablado. Preparad vuestros corazones. Un nuevo pacto se ha formado y será establecido en justicia». Las visiones del Antiguo Testamento danzaban en la mente de aquellos que conocían las Escrituras. Recordaban las promesas hechas a Noé, a Abraham, y cómo las palabras de Jeremías resonaban en sus corazones. «He aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel». Jeremías 31:31. El eco de estas profecías resonaba en sus recuerdos. Y ahora, cada palabra cobraba vida ante sus ojos. Un manto de reverencia cubrió a la multitud mientras un brillo celestial parecía iluminar el sendero que Enoc había mencionado. Con la autoridad que solo el Altísimo podría conferir, él exhortó a la gente: «Clamad a él con fervor, porque hoy la salvación pasa por aquí. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, y todo aquel que en él crea tendrá vida eterna». Juan 3, 14, 15. Mientras esas palabras eran pronunciadas, un estremecimiento recorrió las filas de la multitud. Algunos se dejaron caer de rodillas, reconociendo la presencia divina. Otros, en medio de la convulsión de la duda, buscaban entender si realmente estaban experimentando lo que creían. La figura luminosa que había surgido parecía acercarse más, enviando destellos de luz a los infirmes y desalentados.
Observe, pueblo de Dios, dijo Enoc. Las puertas del cielo están abiertas, y a través de ellas, el maná del reino descenderá. Hoy se les ofrece un camino de retorno, una senda de restauración empezando a través de la fe. Este es el tiempo de la renovación. El clamor del profeta resonaba más allá de su voz, como un eco que iba y venía con las promesas de su Dios. Ahora, ante la revelación de una gloria que difícilmente podían soportar, el temor reverente se apoderó de muchos. Las primeras luces del amanecer se filtraron a través de las nubes, llevando consigo un susurro de esperanza y consuelo. Alegría para los que claman, susurró una anciana entre la multitud. Su presencia es nuestro refugio y fortaleza. Salmo 46:1. En el silencio penetrante que siguió, Enoc sintió la carga de la responsabilidad acrecentarse. Esto es solo el principio, pueblo. No os quedéis en el asombro. Preparaos para el camino que se avecina. En el tercer día, un sacrificio será hecho, y con él, una nueva alianza será sellada. Las palabras finales resonaron en el aire, como un eco en el valle de las sombras, dejándolos con la expectativa de lo que estaba por venir. Enoc sabía que la revelación estaba en sus primeras etapas, y con cada paso, la soberanía de Dios se desplegaba más en su esplendor. Abrid vuestros corazones, porque en breve, la gloria de Dios se manifestará en toda su majestad, y los cielos mismos se regocijarán. ¿Acaso el pueblo estaba listo para el cumplimiento de esta revelación? Enoc se preguntó cómo responderían ante una verdad tan profunda. Un nuevo viaje estaba destinado a comenzar, y el desenlace de su historia aún se encontraba en las manos del Altísimo, aguardando su momento de esplendor. La multitud permanecía atenta, pues sabían que se acercaba un final glorioso entre el cielo y la tierra, un nuevo capítulo, aguardando su serie de eventos divinos. Y mientras la multitud se encontraba sumida en ese profundo silencio, la tensión en el aire se tornaba casi palpable. Los rostros manifestaban una mezcla de asombro y temor, reflejando el resplandor que emanaba de Enoc y el abrazo creciente de la gloria celestial. Era como si el mismo tiempo se ralentizara, suspendido entre el cielo y la tierra, esperando un desenlace que cada presente anhelaba, pero a la vez temía. Enoc, sintiendo el clamor interno de los corazones que lo rodeaban, intensificó su voz como si fuera el eco de la mismísima voluntad de Dios. Gente de Israel, escuchad. Así como fue revelado a mis ancestros, los tiempos han sido fijados por el Creador. El tercer día se acerca. Un sacrificio será hecho. Sin embargo, no será solo un rito de expiación, sino un regalo eterno de redención, que desafiará lo que conocéis. Las palabras del profeta resonaron en el alma colectiva de la multitud, cada una como un rayo de luz que iluminaba la oscuridad de su incertidumbre. En sus corazones, la idea de un sacrificio podía sugerir dolor y pérdida, pero también empezó a despertar la posibilidad de una poderosa transformación. ¿Sería este el cordero que quitaría el pecado del mundo? Se preguntaban unos a otros, mientras sus miradas se aferraban a la figura de Enoc con expectativa inquebrantable. Algunos, empujados por la fe, comenzaron a aclamar, «Hosana en las alturas». Las voces se unieron, un clamor de esperanza que se alzaba hacia el cielo. «Salvación de nuestra angustia», exclamó otra, encontrando en la unión de sus voces una fuerza renovada. En el eco de sus palabras resonaban los antiguos cánticos de Israel, cada uno evocando ansias de redención que habían perdurado a lo largo de generaciones. Enoc levantó sus brazos con autoridad. Así como José fue vendido por sus hermanos y levantado para la gloria, así será también el Hijo del Hombre. No los abandonará en su angustia. El mismo amor que llevó a Moisés a liberar a su pueblo estará presente, y un nuevo pacto se firmará con la sangre de la promesa. Las sombras de la historia parecieron danzar alrededor de ellos, y el recuerdo de los sacrificios pasados se entrelazaba con la expectativa de lo que estaba por venir. La promesa redentora resonaba en sus corazones, llevando consigo una esperanza que desbordaba. Pero atended, añadió Enoc con una intensidad aún mayor. Una respuesta se requiere de vosotros. Debéis pensar en el sacrificio que se ha de dar. Debéis considerar el camino que guardaréis. El amor de Dios no os deja libres de responsabilidad. En el tiempo del cumplimiento, el corazón debe estar preparado.
¿Estáis dispuestos a seguirlo, aún en medio de las pruebas del proceso? El murmullos comenzaron a surgir de nuevo, una mezcla de temor y determinación. Algunos, llenos de convicción, levantaron los rostros al cielo. Sí, lo seguiremos. Mientras que otros, afligidos por la inseguridad, preguntaron: ¿quién será este que nos liberará? Este intercambio fue interrumpido por un profundo santuario de silencio, como si la naturaleza misma se detuviera para escuchar. Entonces, Enoc bajó la mirada sobre la multitud, y una vez más una luz divina pareció aflorecer de su ser. El camino de la salvación será como el maná que cae del cielo, y aquel que no lo acepte permanecerá en la sombra de la desesperación. La elección es vuestra, pueblo de Dios. Al oír esto, muchos cayeron de rodillas, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Con lágrimas fluyendo, suplicaron por la dirección del Altísimo, entendiendo que ahora seculares y espirituales se hallarían en un punto crítico. La gloria de Dios estaba cernida sobre ellos, el cielo descendiendo, y el tiempo de su restauración parecía inminente. A un gran misterio he sido llamado a revelar, dijo Enoc, con los ojos encendidos en la luz divina. Mas mi palabra no es conclusiva. El fin de este viaje hacia la salvación es aún incierto. A medida que se acerque el tercer día, el propósito del Altísimo desvelará cosas que no habéis esperado. ¿Quién será el Cordero? ¿Estáis listos para el gran desenlace? Porque lo que viene definirá los tiempos y las eternidades por venir. Y tras estas palabras, la multitud contuvo la respiración. La implicación del sacrificio que esperaba no solo cambiaría su presente, sino que resonaría en toda la creación. Un eco de promesa cuyo cumplimiento aguardaba en el horizonte, esperando su tiempo divino, en la soberanía eterna de Dios. La multitud permanecía inmóvil. Los ecos de las palabras de Enoc reverberaban en sus corazones. Un silencio reverente se cernía sobre ellos, en anticipación de algún acontecimiento sublime, como si los cielos se abrieran para revelar lo sagrado. Las miradas se aferraban a la figura del profeta, un hombre que pareciera haber cruzado del mundo de lo terrenal al reino de lo divino. Enoc, con su rostro iluminado por la gloria de Dios, comenzó a hablar de nuevo. He estado aquí, en la presencia del Altísimo, y lo que traigo no es un mero mensaje de esperanza, sino un mapa divino que apunta hacia el Cordero que ha de venir. Sus palabras eran como fuego en los corazones, despertando anhelos olvidados. Recordad, pueblo de Israel, cómo fue el día en que la sangre del Cordero Pascual marcó el inicio de vuestra liberación. Así será nuevamente. Un sacrificio redentor aparecerá entre vosotros, y su sangre será el precio de la gracia. Mi voz resuena con el eco de las promesas de Dios. Cuando Él venga, el justo vivirá por la fe. Habacuc 2:4. ¿Estáis preparados para dar ese paso hacia la libertad? La multitud, cuyas caras reflejaban un tumulto de emociones, empezó a murmurar, y la convicción comenzaba a asentarse en el aire. Algunos aclamaron, «Amén», mientras otros, llenos de dudas, se cuestionaban cómo podría ocurrir tal maravilla. Fue en ese momento que Enoc, con una firme resolución en su espíritu, clamó: «La hora de Dios se acerca, y el tiempo es un instante sagrado que no debéis desperdiciar». Mientras hablaba, el cielo pareció llenarse de una luz brillante, como si el mismo sol se oscureciese para permitir la llegada de una gloria mayor. He aquí la gran verdad. El sacrificio no será solo de un cordero, sino del Hijo del Hombre, quien, cargando con el peso de nuestras transgresiones, nos abrirá el camino hacia el Padre. Este es el misterio que debéis contemplar. Humildes corazones se unieron en fervientes oraciones, buscando dirección y claridad. Enoc, sintiendo la fuerza de la súplica colectiva, extendió sus manos hacia el cielo. Oh, Dios de promesas, que tus ángeles guarden y cuiden el camino hacia el sacrificio perfecto. Que tu voluntad sea hecha en el tiempo que ha de venir. Y entonces, como si el cielo mismo respondiera, un viento suave sopló entre ellos, trayendo consigo un aroma de mirra y oro, una fragancia celestial que llenó el ambiente y sobrecogió sus espíritus. Los que estaban presos en dudas, sintieron su peso levantarse, y la esperanza comenzó a brotar en sus corazones como un manantial de vida. El tercer día, prosiguió Enoc, será un día como ningún otro. La historia del mundo será alterada y en su plenitud se manifestará el carácter del amor divino. La esperanza, la fe y la redención convergerán en un solo acto de gloria.
La gente miraba a su alrededor, conscientes de que estaban en el umbral de una revelación única. Un anciano se acercó a Enoc, con lágrimas en los ojos, preguntando: «Profeta, ¿cuándo llegará este Hijo del Hombre? ¿Cómo lo conoceremos?» Enoc, con una mirada profunda, respondió: «Cuando el cielo se abra y el lugar de la redención brille, reconoceréis su presencia. Vendrá con gracia y verdad, y en su venida se encontrará la plenitud de todo deseo perdido. Lo que habéis anhelado será consumado». A medida que cada palabra caía de sus labios, el público se sumía en una meditación profunda. Los murmullos se extinguieron mientras la escalofriante expectativa llenaba el aire. Los rostros reflejaban el anhelo de no solo presenciar el evento, sino de experimentar la transformación que traería consigo. Enoc, al ver sus corazones listos, concluyó: «Y en la plenitud de los tiempos, cuando todo parezca perdido, recordad, en el sacrificio viene la vida. Porque así como está escrito, el último Adán fue hecho espíritu vivificante». 1 Corintios 15:45. Preparad vuestras almas, pues el gran día de Jehová se acerca, y el misterio del sacrificio será revelado. El eco de su anuncio se propagó por la reunión, dejando en cada uno la inquietante certeza de que todo lo anunciado pronto concretaría. Y un nuevo parpadeo de revelación aguardaba en las páginas de la historia. Había un destino lleno de promesa, un camino que, cuando se revelara en la gloria de Dios, cambiaría eternamente sus vidas y la creación misma. Aún resonaba una cuestión en el aire: ¿quién será el Cordero prometido? La luz del cielo brillaba, mientras ellos se preparaban para su encuentro con la revelación. Cuando el silencio se asentó finalmente sobre la multitud, un murmullo tembloroso recorrió el grupo de visiones. Los corazones palpitaron al unísono, la anticipación dilatada, sabiendo que cada palabra de Enoc era una prueba de lo que estaba por venir. Él, el portador del mensaje divino, sintió la responsabilidad de guiarles hacia la comprensión del gran misterio que se desplegaría en su historia. «Escuchad, oh pueblo de Adán», comenzó de nuevo Enoc, con voz resonante. «Aquel que ha de venir no será como los reyes de la tierra, ni tomará las riendas del poder. No vendrá armado con espada ni con escudo, sino que será una luz en la obscuridad, un buen pastor que guía a su rebaño». Mientras hablaba, el viento sopló suavemente alrededor de ellos, trayendo consigo un murmullo de promesas. «Él llevará nuestras penas y cargará con nuestras angustias. Su sacrificio abrirá las puertas de la redención», continuó, mientras sus ojos abrazaban el resplandor de las esperanzas renacientes. Sus palabras palpitaban en el aire, mientras el eco de sus afirmaciones penetraba las mentes y los corazones de los presentes. Muchos comenzaron a convencerse de que un nuevo pacto estaba por nacer, y que la llegada del Cordero de Dios no solo era una profecía lejana, sino un hecho inminente. «Pensad en los viejos caminos de nuestros ancestros», instó Enoc, evocando la memoria colectiva de su pueblo. «Cuando el Cordero fue sacrificado en la primera Pascua, aquel acto de obediencia salvó a nuestras familias de la muerte. Hoy, la misma promesa se renueva, y está por manifestarse en su plenitud». La multitud contenía la respiración, sus rostros hechizados por la verdad que se iba revelando. El viento continuó susurrando, y Enoc, sintiendo el poder del Altísimo en su ser, exclamó: «Este es el tiempo en el que aquellos que buscan la verdad no serán defraudados. El Dios de Israel ha determinado la salvación, y nada podrá cambiar su intención». De repente, una intensa luz brilló del cielo, haciendo que un estremecimiento involuntario recorriera a todos. Sus miradas se levantaron hacia el firmamento y vieron la manifestación de lo sagrado, un espectáculo que desbordaba la capacidad humana de entender y contemplar. La atmósfera se llenó de un aroma de incienso y mirra, que inundó el aire con fragancias celestiales. «¡Mirad! ¡El cielo se abre!», exclamó alguien asombrado. Las miradas se mezclaron con la tempestad de emociones: temor, admiración, esperanza, todas en suspenso ante el soplo divino. Enoc, sintiendo el anhelo y la incertidumbre en su interior, comprendió que el momento era crucial. Así como el sol nace de la oscuridad, así vendrá el Hijo del Hombre a traernos luz y verdad. Hoy no son solo palabras, sino un llamado a la transformación que cambiará a todo el pueblo, dijo, su voz resonante, impregnada de convicción. La multitud,
ahora conmovida por la intervención divina, comenzó a anhelar con más fervor. ¿Qué haremos, Enoc? ¿Qué debemos hacer para ser parte de este pacto? Preguntaron, mientras sus corazones se insurgían. Arrepentíos, fue la respuesta llena de amor de Enoc. Volved vuestros corazones al Altísimo, pues sólo así seréis dignos de la gracia que está por venir. No permitáis que el miedo os paralice, porque el Señor se acerca a aquellos que le buscan con sincero anhelo. Y así, con una fe renacida, los presentes comenzaron a clamar. Oraciones de arrepentimiento iban alzándose al cielo. Un manto de fe cubría al pueblo, y Enoc, alzando sus manos, pudo sentir la fuerza del Espíritu Santo entre ellos. Estaba sucediendo. El cielo se manifestaba en su favor, y el día de redención se perfilaba en el horizonte. ¡Oh, pueblo de Dios! Dentro de 3 días, las cosas no seguirán como fueron. La luz que viene no solo iluminará vuestro sendero, sino que también transformará el caos en orden y la tristeza en alegría, anunció Enoc, claramente influenciado por el poder que provenía del Altísimo. Sin embargo, en medio de la esperanza, la sombra de la duda aún merodeaba en algunos corazones. Se oyeron murmullos. ¿Qué es este sacrificio? ¿Cómo podrá traernos libertad? Enoc, con gran amor en su corazón, se dirigió a ellos de nuevo. Temed no, amigos míos. El sacrificio, aunque duro para los humanos, es el camino que abre la puerta a nuestra vida eterna. Este es el misterio que Dios ha trazado en su grandeza, como ya fue revelado en las antiguas Escrituras. Las palabras suspiradas se transformaron en un grito. Enoc pudo sentir el ambiente palpitar con la búsqueda de algo indescriptible. De repente, desde lo alto, una luz brillante como el alba cubrió todo el lugar. Se acerca el momento. Resonó una voz potente en el aire, atrayendo instantáneamente la atención de todos. El Creador ha hablado. Enoc, en estado de éxtasis, sintió que el tiempo de la revelación se acercaba, y su corazón latía al ritmo de la promesa que estaba a punto de manifestarse. No solo su propia vida estaba atada a este desarrollo, sino la de toda su nación. Aguardad, oh casa de Israel. Dentro de 3 días, seréis testigos de algo sin precedentes, la unión del cielo y la tierra, donde habitará la gloria del Señor. El tiempo de la revelación de su plan soberano está a la puerta. Con fervor y justicia, Enoc proclamó la verdad que cargaba en su espíritu. Así, el profeta miró a su pueblo con una mezcla de esperanza y desafío. ¿Estaréis listos para recibir esta visión de gloria? La salvación está tan cerca que ya puede ser palpada en el aire, y el tiempo de respuesta es ahora. Y con esas palabras, el eco de la eternidad resonó, mientras los corazones se preparaban para una transformación que cambiaría su historia. El silencio se convirtió en expectación palpable mientras Enoc, con su rostro iluminado, comprendió que el desenlace de este viaje sagrado se aproximaba, y que la historia de redención de su pueblo estaba a un paso de cumplirse. ¿Quién escucharía? ¿Quién se prepararía para el acto divino que vendría? El misterio del plan soberano de Dios aguardaba a ser desvelado en toda su plenitud.